Hola muchachos, pues vamos a seguir con el tema de derivadas y ahora vamos a ver la solución por fórmula. Primero es importante pues entender cómo vamos a leer o representar nuestras derivadas. Podemos encontrar esta forma de representarlos, que es de y sobre dx, y se lee la derivada de y con respecto a x. También podemos encontrar, como ya habíamos mencionado, con esta comita, y pues aquí tenemos y' o la derivada de y, o también lo podemos encontrar como es igual a la función o la derivada en función de x. Y tenemos esta otra forma también de representarlo con una d mayúscula y una x, que se va a leer la derivada con respecto a x. Cualquiera de estas tres formas podemos encontrarla para representar pues una derivada. Ahora bien, es importante señalar que toda función se deriva con respecto a la variable independiente. En este caso tenemos varios ejemplos y aquí mi derivada, mi variable independiente tenemos que es x, aquí es t y aquí es teta. Es decir, aquí esto también, como es de y en función de x, entonces pues también lo puedo tener aquí como f de x es igual a 5x más 2, es decir, está en función de x. También podemos encontrarlo en función de t, que sería aquí 4t menos 2, por ejemplo, y aquí también puede estar en función de teta, es igual a 5 teta más 2. Es decir, estamos ocupando o estamos derivando con respecto a esta variable independiente. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque no siempre vamos a encontrar la x. Por ejemplo, en física se puede utilizar que encontremos puede ser la letra t. Ahora vamos a ver pues las derivadas y reglas para derivar. Tenemos aquí unas fórmulas, hay más fórmulas, aquí están visibles únicamente 15. Aquí tenemos algunas otras extra, que son algunas variaciones. Y tenemos para derivar funciones algebraicas y funciones trascendentes. Estas fórmulas que tenemos aquí vamos a explicar cómo se utilizan y pues tenemos que ir observando y tenemos que ir aprendiéndonos. Entonces vamos a ver cómo se utilizan. Ok, entonces vamos a ver primero aquí las funciones algebraicas. Tenemos aquí la primera, que nos dice que la derivada de una constante con respecto de x es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo puedo tener aquí mi función y digo 5. Esta es mi función, esta es mi ecuación y lo que voy a hacer es derivada. Pero como me dice aquí que la derivada de una constante con respecto de x es 0. Es decir, yo aquí no tengo ninguna x, solamente tengo un número. Esto es una constante y entonces pues la derivada de esta constante me dice que va a ser 0. Entonces mi derivada de esto es igual a 0. Ahora, en este caso yo tengo 5, pero puedo también tener, por ejemplo, f de x es igual a 120. Y pues lo mismo, 120, 1000, 2000, menos 1, de todos modos sigue siendo una constante porque no está acompañado de ninguna x y entonces pues su derivada va a ser 0. ¿Ok? Esta es mi fórmula 1. Para la fórmula número 2. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí mi fórmula 2? Pues me dice que la derivada de x con respecto de x es igual a 1. De hecho, aquí si hacemos esta división, pues me da 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo aquí f de x es igual a x, por ejemplo, pues me está diciendo que su derivada va a ser 1. Entonces, yo voy a obtener aquí que mi derivada de esto es igual a 1. Ahora, esto lo podemos observar también por una fórmula que más adelante vamos a utilizar, que es esta que está aquí, 6a. Me dice ahí que x a la n es igual a esta n por x, así como está aquí marcado, y al exponente le voy a restar 1. Observemos aquí, voy a volver a colocar y digo que f de x es igual a x. Aquí, aunque no se vea, está un número 1 como exponente. Entonces, en este caso yo voy a colocar n es igual a 1. Y entonces, ok, aquí me dice que tengo que multiplicar. Ok, y digo n por x, en este caso es 1. Y digo 1 por x. Y me dice que al exponente se le va a restar 1. Es decir, aquí tenía 1 menos 1. Pues entonces 1 menos 1 me va a dar 0. Es decir, esto me va a dar igual
a 1 a la x, 1 menos 1, 0. Y nosotros sabemos que todo número o letra elevado a la 0 me va a dar 1. Es decir, esto me daría como resultado un 1. Y entonces pues tendría aquí 1 por 1. Y esto sería igual a 1. Entonces mi derivada es igual a 1. Y ese es mi resultado. Ahora, todo este procedimiento pues no lo evitamos si simplemente utilizamos esta fórmula número 2 que me dice que la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Vamos a ver algunos ejemplos para repasar lo que acabamos de mencionar. Tenemos aquí dos funciones, me dice obtener la derivada, ok, aquí me dice la derivada de la función con respecto de x de 5, ok, lo mismo que teníamos hace un rato, 5 es una constante, por lo tanto esto, de acuerdo a la fórmula número 1, pues me va a dar ahí que es 0. Entonces la derivada es igual a 0. ¿Ok? Ahora, la siguiente me dice que la función es 3ab. Yo aquí en este caso tengo que ver, no estoy viendo ninguna x, me está diciendo que es en función de x. Necesito revisar si hay alguna x que acompañe. Como no hay ninguna x que me acompañe, todo esto, para mí, en esta función, todo esto es una constante. ¿Por qué? Porque no tiene x. Entonces lo que voy a hacer, pues aquí es que mi derivada es igual a 0. Cambiaría si yo tuviera, por ejemplo, 3ab x. Si yo tuviera esto, pues entonces todo esto lo tomaría como una constante y el resultado sería diferente. Pero para este caso que no tengo ninguna x, pues mi resultado es 0. Voy a borrar esto para no confundir. Muy bien, entonces aquí tenemos que pues las derivadas de esto, que son constantes, pues es 0. Voy a pasar la siguiente. Y tengo entonces ahora este caso que ya lo resolvimos anteriormente, pero lo vamos a volver a checar. Entonces digo x a la n. Ok, yo ya sé que puedo usar directamente esta fórmula porque me dice que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Es decir, yo puedo colocar aquí también la derivada de x con respecto de x y esto es igual a 1, según la fórmula. O también puedo hacer como les mencioné, en donde digo, ok, tengo aquí x, n, que es mi exponente, que aunque no aparezca aquí es un 1, coloco aquí 1, y digo esto por esto, y me va a dar una x, y aquí 1 menos 1, pues esto es igual a 1x a la 0, y quedamos que todo número letra elevado a la 0, pues me da 1. 1 por 1, y esto pues me da un 1, es decir, mi derivada es 1. Ahora bien, vamos a hacer algo similar con esta. Mi función me piden aquí obtener la derivada y es de x al cubo, ¿sale? Entonces yo la puedo representar también como de, ¿sí?, la derivada de x cúbica con respecto de x, y entonces pues esto de aquí se parece a lo que yo tengo aquí. Es decir, tengo una x, tengo un exponente y voy a hacer esto que me indica. Entonces digo n es igual a 3. Y entonces digo, ok, tengo que multiplicar. Me dice aquí que esta n, que sería 3, por la x a la n menos 1. Ok, entonces 3 por x a la n, que sigue siendo 3, menos 1. Y entonces digo 3 por x, pues me da aquí 3x, 3 menos 1 me da 2. Y entonces mi derivada es igual a 3x cuadrada. Y este es mi resultado, esta es mi derivada. Ok, tenemos aquí 6x. Yo aquí tengo una constante, ¿sí? Aquí me dice que la derivada con respecto a x de una constante por una variable es la misma constante por la derivada de lo que yo tenga aquí. Entonces, pues en este caso todo esto digamos que sube, o lo puedo hacer también simple y sencillamente. Digo aquí x está con una n a la 1. Quedamos que aunque no se vea, pues aquí es un 1. Yo puedo hacer esto 1 por 6 porque finalmente la constante se conserva, y digo ok, 1 por 6 a la x, y me dice que es n menos 1. 1 menos 1, y entonces 1 por 6
me va a dar aquí 6. 1 menos 1 pues me va a dar x a la 0, es decir, lo que está pasando aquí es que esto, ¿sí?, me va a dar como resultado 1. Recuerden nuevamente, todo número o letra elevado a la 0 me da 1. Y entonces me quedaría 6 por 1 y esto es igual a 6. Entonces mi derivada es igual a 6. Viéndolo de otra forma, cada vez que nosotros derivamos estamos perdiendo una x. Si se dan cuenta, aquí tenía 6x, pues me queda únicamente 6. ¿Sí? Vamos a ver el otro ejemplo. Tengo aquí, entonces n sería 2, digo n es igual a 2. Nuevamente hago lo mismo, esto por lo que está aquí, y digo ok, 2 por 4x a la 2 menos 1. Y entonces pues esto va a ser igual a 2 por 4, 8. X, 2 menos 1, pues aquí me da 1. Y entonces pues ya tenemos este resultado. Nuevamente, si ustedes se dan cuenta, teníamos x cuadrada y me quedó solamente x. Este 1, pues no es necesario que lo ponga. Ya saben ustedes que pues al tener una x, de alguna forma estamos sabiendo que es pues a la 1. Y entonces mi derivada queda como 8x. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver ahora si yo tengo aquí una función que me diga, por ejemplo, 3x cúbica. Nuevamente voy a observar aquí n es igual a 3 y hago lo mismo, esto por esto, y digo ok, 3 por 3x y seguimos con lo mismo, n menos 1. 3 menos 1. Y entonces 3 por 3 pues me va a dar aquí 9. X, 3 menos 1 me va a dar 2. Y entonces mi derivada aquí es igual a 9x cuadrada. Nuevamente, si se dan cuenta de lo que les comentaba, si tenía x cúbica, ahora x cuadrada, es decir, estamos perdiendo ahí una x. Pues ya tenemos un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, menos 5x al cuadrado. Nuevamente, obtengo aquí n es 2. Y entonces 2 por esto que tengo aquí, por menos 5x a la 2 menos 1. Y entonces tenemos aquí más por menos, menos 2 por 5, 10. Y tenemos aquí 2 menos 1, pues me queda 1. Entonces, me queda que mi derivada sería menos 10x. Y ahí está cómo la resolvemos. Voy a hacer aquí otro ejemplo. F de x. ¿Qué pasa si ahora yo tengo, por ejemplo, menos x a la menos 3? Bueno, pues nuevamente voy a colocar n es igual a menos 3, así con su signo como está. Y entonces hago lo mismo. Me dice que es n por lo que tenga yo aquí y le voy a restar 1. Entonces digo, ok, menos 3 por todo esto, que es menos x, a la menos 3 menos 1. Sigue siendo lo que me indica la fórmula. Cierro paréntesis y digo menos por menos me va a dar más. Y esto es 3 por x menos 3 menos 1 me va a dar menos 4. Y entonces pues este es mi resultado. Ahora bien, recuerden que cuando nosotros tenemos un exponente negativo, que tenemos aquí lo podemos pasar hacia abajo y pasa con signo positivo. ¿Esto por qué? Por la ley de los exponentes. Entonces este resultado yo también lo puedo representar como 3 sobre x cuarta. Y entonces pues mi derivada es igual a 3 sobre x cuarta. Esto les repito por la propiedad de los exponentes. Tienen ustedes un formulario en donde les dice que si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre x a la m, esto es igual a tener pues este mismo 1 por x a la menos m. ¿Ok? Entonces por esta ley de los exponentes es que obtenemos esto que está aquí. Lo que tenemos que buscar pues siempre es que nuestro exponente pues nos quede positivo.
ahora pues esos son los ejemplos que nosotros tenemos. Vamos a revisar otro ejemplo en el que pues ya vamos a tener más elementos. Voy a colocar aquí mi función y entonces aquí vamos a suponer que tengo 5x cúbica más 2x cuadrada más x. Tengo aquí tres elementos, se están sumando y me dice que cuando tengo varios elementos, varias ecuaciones, pues lo que voy a hacer es que los puedo separar. Es decir, yo puedo derivar primero u, puedo derivar v y después derivar w. En este caso para pues este ejemplo, esto sería u, esto sería v y esto sería w. Es decir, las puedo derivar por separado. Y digo aquí la derivada con respecto de x de 5x cúbica más la derivada con respecto de x de 2x cuadrada más la derivada con respecto de x de x. Entonces, pues yo tengo aquí estos elementos, ¿sí? Y cada uno de estos los puedo resolver con esta fórmula. ¿Por qué? Porque tengo pues algo a un exponente. Y entonces aquí para este caso pues digo que n en este caso vale 3. Para este ejercicio n es igual a 2 y para este n es igual aquí a 1. Coloco este 1. Muy bien, y ahora entonces voy a hacer lo que me indica. N por x a la n menos 1. Lo mismo que habíamos hecho en las anteriores. 3 por 5x a la 3 menos 1 más este 2 por lo que tengo aquí, ¿sí? Que es 2x a la 2 menos 1 más, y nuevamente puedo colocar también, como ya lo hemos visto, o bien puedo hacer lo que les comenté, la derivada con respecto de x, me voy directo a esta fórmula y aquí yo ya sé que esto me va a dar 1 y entonces puedo colocar aquí el 1. Yo ahorita estoy colocando así para que se vea o se entienda de dónde salen los exponentes, pero también lo podemos hacer de forma directa. Y entonces, ok, digo 3 por 5, 15, x, 3 menos 1, 2. Más 2 por 2, 4x, 2 menos 1, pues aquí es 1. Y finalmente pues este más 1 simplemente lo bajo. Y entonces pues esta es mi derivada. ¿Ok? Y tengo aquí mi resultado. Vamos a ver un ejemplo más. Voy a colocar entonces aquí mi función. Que tengo aquí por ejemplo menos 3x cuadrada más 2x. Y vamos a ver cuánto me va a dar aquí. Vamos a agregar otro elemento, más 5. Ok, entonces nuevamente puedo separarlos como acá. Y digo, ok, la derivada con respecto de x de menos 3x cuadrada más la derivada con respecto de x de 2x más la derivada con respecto de x de 5. Y entonces pues vamos a resolverlo. Aquí nuevamente n es igual a 2, aquí n es igual a 1, quedamos que es este exponente, y aquí pues no tenemos nada. ¿Qué puedo hacer? Incluso ya desde aquí la derivada de una constante, sabemos que esto me va a dar 0. Y entonces aquí tendríamos 2 por menos 3, 2 por menos 3, x a la 2 menos 1, más 1 por 2, 1 por 2 a la x 1 menos 1, porque es lo que teníamos aquí, un 1, cerramos paréntesis, y pues aquí ya, ya vimos que esta constante pues es 0, ya no lo colocamos. Y ya nada más hago entonces aquí mi operación, y digo más por menos, me da menos 2 por 3, 6x, 2 menos 1, me va a dar aquí 1, más 1 por 2 me da 2 y aquí x me va a quedar a la 0. Esto ya no lo coloco y pues aquí sabemos que esto, x a la 0, esto me da 1 y 2 por 1 me daría 1. Entonces esto me da menos 6x más 2 por 1 y entonces tenemos menos 6x más 2.
y entonces pues esta es mi derivada. La voy a colocar aquí. La derivada con respecto de x sería menos 6x más 2. Este es mi resultado. Y entonces así es como vamos a utilizar nuestras fórmulas. Esta es una primera parte. Vamos a ver cómo se utilizan las siguientes. Espero que haya quedado claro. En caso de que pues tengan alguna duda, por favor me dicen para pues abordar otros ejercicios.